¿Qué puede ser tan aterrador como para hacer que cientos de animales huyan despavoridos antes de que el ojo humano detecte el peligro? El 20 de noviembre de 1968, la familia Makovich no solo presenció una luz en el cielo, sintieron un calor físico que no pertenecía a este mundo y vieron, a través de una cúpula transparente, a ellos, figuras humanoides caminando dentro de una tecnología imposible. 20 de noviembre de 1968, una fecha que para muchos no significa nada, pero que para la familia Makovich marcó el inicio de una pesadilla que desafía toda lógica terrestre. En el corazón rural de Inglaterra, cerca del pequeño pueblo minero de Hensford, el aire de noviembre era gélido y cortante. Milan Makovich, su esposa Doris y su hijo Slavash de 11 años, recorrían las carreteras solitarias de Staffordshire en una misión cotidiana: buscar un nuevo hogar para su numerosa familia. Pero lo que encontraron en los límites de Hambury Hall no fue una propiedad, fue un encuentro directo con lo inexplicable. Eran pasadas las 5:15 de la tarde. El crepúsculo ya se había tragado el horizonte, dejando solo una oscuridad profunda, rota únicamente por los faros del coche. En este sector el silencio es absoluto, pero la geografía ocultaba secretos militares. A pocos kilómetros se encontraba una instalación del ejército y un depósito de municiones de la Royal Air Force, donde los rumores locales hablaban de armas nucleares ocultas. Sin embargo, la primera señal de que algo andaba mal no vino del cielo, sino de la tierra. De repente, la naturaleza pareció entrar en pánico. Decenas de conejos comenzaron a saltar desde los arbustos, cruzando la carretera con una urgencia frenética, como si huyeran de un depredador invisible o de una fuerza que sus sentidos animales detectaron mucho antes que el hombre. Milan detuvo el vehículo. Al mirar a través del seto hacia el campo abierto a su izquierda, el aliento se le congeló en la garganta. Allí, flotando a escasos metros del suelo, reposaba algo que no pertenecía a este mundo. Un objeto colosal, del ancho de una casa, desafiaba las leyes de la gravedad en un silencio sepulcral. No era una aeronave conocida. Tenía una base oscura y esférica, coronada por una cúpula transparente que emitía un brillo hipnótico. Luces blancas, ámbar y verdes se movían en bandas verticales, pulsando con una energía que iluminaba la noche de Staffordshire como si fuera mediodía. Esa noche, los Makovich dejaron de estar solos en la carretera. La verdadera historia estaba por comenzar. La incredulidad se transformó en asombro absoluto. Mientras la familia observaba, el gigantesco objeto comenzó a elevarse desde el campo, rompiendo su contacto con el suelo de manera lenta y majestuosa. No hubo ignición, no hubo ráfagas de aire, no hubo el estruendo de un motor a reacción. Solo el silencio y una presencia física que se sentía en la piel. Cuando la nave pasó directamente sobre el coche de los Makovich, ocurrió algo que desafía la termodinámica convencional. Doris, sentada en el asiento del pasajero, sintió una oleada de calor repentina. En esa fría noche de noviembre, el interior del vehículo se calentó considerablemente en cuestión de segundos, como si una fuente térmica invisible los estuviera escaneando. Tan pronto como el objeto se alejó unos metros, la temperatura se desplomó de nuevo al frío invernal, dejando a la familia con un escalofrío que no era solo físico. Milan y Doris, impulsados por una curiosidad que venció temporalmente al miedo, bajaron del auto. Vieron cómo el objeto se desplazaba hacia una casa situada a unos 100 metros. Allí, la nave se detuvo y comenzó a realizar una maniobra que ha quedado grabada en los archivos de la ufología británica.
La cúpula no se mantenía rígida. Doris describiría más tarde que el objeto temblaba o vibraba en el aire, con un movimiento similar al de la gelatina. No era la estabilidad mecánica de un helicóptero o un avión, era una oscilación orgánica, una estabilidad pulsante que sugería que la nave estaba viva o que su sistema de propulsión interactuaba con el tejido mismo del espacio-tiempo. Pero lo que verían a continuación, a través de la cúpula transparente de luces ámbar y verdes, cambiaría su percepción de la realidad para siempre, porque dentro de esa máquina había alguien más. A tan solo 30 metros de distancia, la familia Makovich fue testigo de lo que muy pocos humanos han podido relatar con tal claridad. El objeto no estaba vacío. No era una sonda automática, ni un fenómeno meteorológico. Era una nave tripulada. A través de la cúpula transparente que coronaba la estructura, el brillo interno de las bandas blancas y ámbar servía de contraluz para revelar algo aterrador y fascinante a la vez. Siluetas humanoides. Milan, Doris y el pequeño Slavich observaron con el corazón en un puño cómo varias figuras se movían con propósito dentro de la sección superior del objeto. No eran sombras errantes. Eran seres que caminaban de un lado a otro sobre la superficie brillante de la cubierta. A ratos, algunas de estas entidades se inclinaban, como si estuvieran examinando paneles de control o mirando hacia la parte inferior del objeto, ocultos tras el borde del domo. Aunque la distancia les impedía ver rasgos faciales o detalles en sus trajes, la forma era innegablemente humana, pero su presencia allí, suspendido sobre una casa en la campiña inglesa, era totalmente ajena a nuestra realidad. Lo más inquietante de este encuentro fue la indiferencia. Estos seres, inmersos en sus tareas, no mostraron el más mínimo interés por los tres humanos que los miraban paralizados desde el borde de la carretera. Para ellos, los Makovich parecían no existir. Estaban ocupados en un proceso que nuestra ciencia aún no alcanza a comprender. La familia permaneció allí, atrapada en un tiempo que parecía haberse detenido, observando la frenética actividad dentro de esa burbuja de luz, hasta que la calma se rompió de forma violenta. La contemplación pacífica se rompió en un instante. De repente la atmósfera de curiosidad se cargó de una energía peligrosa. El objeto que había estado vibrando de forma orgánica sobre la casa comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez con una violencia perturbadora. Los testigos describieron su ascenso no como un vuelo fluido, sino como un movimiento pulsante o entortado, como si la nave estuviera luchando contra la gravedad misma o cargando una cantidad inmensa de energía para su partida. Mientras ganaba altura, la luz que emanaba del domo transparente sufrió una transformación radical. El brillo blanco, ámbar y verde se intensificó hasta volverse insoportable. La noche se transformó en un blanco absoluto, una luminosidad tan poderosa que parecía quemar el aire. Milan Makovich, que había estado observando fijamente a los tripulantes, fue el primero en sufrir las consecuencias. Un dolor agudo y punzante atravesó sus globos oculares. Sintió una sensación de quemadura inmediata, una irritación tan violenta que le obligó a cerrar los ojos y desviar la mirada con desesperación. El miedo, que hasta entonces había estado contenido, se desbordó. Milan, un hombre que no se amedrentaba fácilmente, comprendió que estaban ante una fuerza que no podían controlar ni comprender. Con una urgencia visceral, empujó a Doris y a su hijo Slavach de vuelta al interior del coche. No hubo palabras, solo el instinto de protección. Encendió el motor, pisó el acelerador y huyó de aquel lugar tan rápido como la mecánica de su vehículo se lo permitió. A sus espaldas dejaron la luz cegadora,
el calor antinatural y a esos seres que, desde su cúpula vibrante, habían observado la campiña inglesa. Lo que comenzó como una rutinaria búsqueda de caza se había convertido en un expediente de alta extrañeza que los investigadores no tardarían en rastrear. Los Mackovich llegaron a casa, pero el silencio de la noche ya no era el mismo. La experiencia no se quedó en el olvido. Investigadores de renombre como N.M.H. Turner y W. Daniels tomaron el caso, documentando cada palabra de Milan, Doris y el pequeño Slavach. Incluso la famosa NICAP, Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, incluyó este encuentro en sus registros oficiales bajo el título de Efectos extraños de los ovnis. Lo que dio credibilidad absoluta a este caso no fue solo el testimonio, sino los efectos fisiológicos. El dolor en los ojos de Milan y la intensa oleada de calor que sintió Doris son firmas comunes en encuentros cercanos legítimos. Aunque la visión de Milan se recuperó y el vehículo no sufrió fallos mecánicos, el enigma de los conejos seguía intrigando a los expertos. ¿Por qué huyeron antes de que los humanos vieran la nave? La ciencia tiene una posible respuesta. Los conejos pueden escuchar frecuencias ultrasónicas de hasta 60 kHz. Es probable que la nave emitiera vibraciones o cambios en la presión atmosférica imperceptibles para nosotros, pero aterradores para el reino animal. Tampoco podemos ignorar el entorno. Staffordshire, entre 1966 y 1969, fue un hervidero de actividad ovni. ¿Tenía algo que ver la proximidad de las instalaciones militares y el depósito de municiones de la RAF? ¿Era tecnología secreta o una vigilancia de inteligencias no humanas sobre nuestro armamento? Hasta hoy, el incidente Mackovic permanece sin una explicación racional. Ni el ejército ni la ciencia han podido desmentir lo que una familia de inmigrantes vio aquella tarde de noviembre. Una nave del tamaño de una casa, tripulada por figuras que caminaban sobre una luz imposible. Milan, Doris y Slavach nunca volvieron a ser los mismos. Se llevaron a la tumba el secreto de Hambury Hall, recordándonos que a veces, cuando buscamos un hogar en la tierra, podemos terminar encontrando las respuestas en las estrellas. Crónicas de un contacto.